Mis padres están boicoteando mi boda porque no pagué por el refrigerador roto de sus amigos. Demasiado enojado porque mis padres me abandonaron por sus amigos, decidí no invitarlos a la boda. La historia de que mis padres no asistan a mi boda comienza con una serie de eventos desafortunados que, al mirarlo en retrospectiva, puedo ver claramente que todo esto podría haberse evitado si hubiera tomado decisiones diferentes o sabido mejor. En 2021, poco después de graduarme de la universidad, me encontré enfrentando el abrumador desafío de adaptarme a la vida en un nuevo estado. Conseguí un trabajo, pero el costo de vida era elevado y los precios del alquiler aún más. En una situación desesperada, los Scotts, amigos de toda la vida de mis padres, me ofrecieron un trato que parecía demasiado bueno para ser cierto. Me invitaron a quedarme en su casa de huéspedes por solo $300 al mes, un precio que parecía un salvavidas en comparación con los alquileres desorbitados de la zona. En ese momento, no lo dudé. Los Scotts habían sido cercanos a mi familia desde siempre. Mis padres, desde el momento en que me mudé, rápidamente me di cuenta de que los Scotts no solo me ofrecían un lugar donde vivir, se estaban insertando sutilmente en todos los aspectos de mi vida personal. Su involucramiento no se limitaba a consejos amistosos o conversaciones casuales, se volvió intrusivo y controlador. Comenzaron a expresar opiniones innecesarias sobre mi relación con mi novio. A pesar de que mi novio y yo éramos adultos responsables, ambos con trabajos estables, ninguno de los dos fumaba ni bebía, y no participábamos en comportamientos irresponsables. Los Scotts nos pintaban de manera negativa. Me acusaron de ser promiscuo, de pasar demasiado tiempo fuera de casa e incluso afirmaron falsamente que planeaba mudarme en secreto con él. Fue una avalancha de acusaciones sin fundamento que comenzó a desgastarme. El desdén que sentían por mi novio era palpable. Lo trataban con comentarios pasivo-agresivos y condescendientes, llegando incluso a hacer comentarios despectivos sobre su adopción, como si eso de alguna manera lo hiciera menos digno de respeto. Me devastaba un incidente particularmente alarmante fue cuando el padre de la familia Scott compartió sus problemas matrimoniales conmigo en un intento por conectarnos. Cruzó todos los límites de la propiedad, borrando las fronteras entre arrendador e inquilino de una manera que me hizo sentir profundamente incómoda. Me confió sobre su falta de vida sexual, una conversación inapropiada e innecesaria que cimentó aún más la creciente inquietud que sentía en esa casa. Pero el punto de quiebre llegó cuando, después de que la nevera en la casa de huéspedes se rompiera, insistieron en que yo pagara por el reemplazo de $900. Esto se sintió como la gota que colmó el vaso, en una larga serie de comportamientos manipuladores y explotadores. Su influencia sobre mis padres era innegable. Mis padres, que siempre habían sido relativamente distantes en apoyarme durante todo esto, se pusieron del lado de los Scotts. Constantemente menospreciaban a mi novio sin ninguna razón real, y comencé a sentirme aislada. Finalmente, a finales de 2022, tomé la decisión de mudarme. Empaqué mis cosas, compartí Avancemos al verano de 2023. Después de un año tumultuoso de reconstruir mi vida y mi relación, mi novio y yo nos habíamos establecido en un nuevo estado, y él me propuso matrimonio. Para mi sorpresa, cuando le pidió la bendición a mis padres, no solo aceptaron, sino que estaban entusiasmados. Volaron para estar presentes en la celebración del compromiso, y todo parecía estar encajando en su lugar. Fue un momento de alegría, un nuevo comienzo, pero lo que no sabía era que el drama no había terminado. Cuando comenzamos a planear nuestra boda en el otoño de 2023, mis futuros suegros ofrecieron cubrir el costo del evento. Sin embargo,
Mi madre estuvo extrañamente distante del proceso de planificación. Rechazó participar en cualquier decisión, aunque entonces, de repente, mi padre me envió un mensaje, instándome a invitar a los Scotts a la boda. Traté de mantener la calma y ser respetuosa, explicando que no podía invitarlos porque me causaría un gran malestar en un día que debería ser alegre. Su respuesta no fue de comprensión, sino de enojo. Me acusó de intentar comenzar mi vida feliz destruyendo la suya. Fue una píldora amarga de tragar, pero me mantuve firme en mi decisión, sabiendo que tener a los Scotts presentes solo traería toxicidad. Fue entonces cuando las cosas se intensificaron. Mi padre se negó a aceptar mi decisión y me dijo que si los Scotts no estaban invitados, ellos no asistirían a la boda. En un abrir y cerrar de ojos, todo se desmoronó. Mi madre me desinvitaron a la Navidad, una tradición familiar que siempre había sido el pilar de nuestra relación. Se sintió como un castigo directo por mi negativa a invitar a los Scotts, y me rompió el corazón. Traté de salvar la situación pidiendo disculpas y explicando mi punto de vista. Esta mañana me desperté con una avalancha de mensajes de texto de mi madre. Los primeros fueron lo suficientemente simples, pero a medida que leía más, pude sentir la frustración y la ira crecer en mi pecho. Ella estaba exigiendo que terminara mi compromiso, cancelara la boda, renunciara a mi trabajo y me mudara de nuevo a su casa. La audacia de todo esto fue abrumadora. Miré la pantalla, tratando de procesar lo que acababa de leer. No tenía idea de cuánto me dolía esa solicitud. Sus mensajes estaban llenos de frases como: sé que no eres feliz, está bien, lo intentaste, ahora es el momento de volver a casa, necesitas madurar un poco más. No era la primera vez que intentaba imponerme su voluntad, pero esta fue, con mucho, la más drástica. Hace 6 meses, cuando mi prometido y yo compartimos la noticia de nuestro compromiso con mis padres, ellos estaban encantados. Mi madre lloró de felicidad, nos felicitó y hasta ayudó con algunos de los preparativos de la boda. Parecía tan solidaria, tan emocionada por el futuro. Ahora, menos de medio año después, todo había cambiado. Era como si hubiera olvidado que me dio su bendición, y ahora giraba y me decía que tirara todo a la basura. Estaba tanto sorprendida como profundamente herida. ¿Cómo podían hacer esto? Soy una mujer adulta, viviendo independientemente, con una carrera exitosa y una pareja amorosa. Estoy tomando decisiones que son correctas para mí, y sin embargo, mis padres parecen pensar. Respiré profundamente y respondí los mensajes de texto. Les dije con firmeza que esta es mi vida, y si no podían respetar mis decisiones, eso era problema de ellos, no mío. No podía creer que estuviera diciendo estas palabras, pero era la verdad. Había llegado a un punto en el que no podía seguir permitiendo que me controlaran, que dictaran cada aspecto de mi vida. Había trabajado tanto para construir mi independencia, y ahora sentía que trataban de destruirlo todo con unos pocos mensajes de texto y exigencias. Mientras me sentaba allí, procesando todo, sentí una profunda sensación de traición. No estaba pidiendo su aprobación, nunca lo había hecho, pero sí esperaba que al menos respetaran mis decisiones. El hecho de que estuvieran dispuestos a interrumpir toda mi vida porque las cosas no salían según su plan era más de lo que podía soportar. Sentí una ola de tristeza al invadirme. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Hice todo lo que me pidieron mientras crecía. Soy financieramente independiente. Ya no dependo de ellos para nada. Tengo un trabajo maravilloso que me apasiona y una pareja que me ama y me apoya. Y sin embargo, de alguna manera, a sus ojos, nada de esto era suficiente. Querían que lo dejara todo y regresara a una vida que ya había dejado atrás. Estoy en shock.
¿Cómo es posible que unos padres, que deberían apoyar y cuidar a sus hijos, lleguen a este comportamiento? ¿Cómo pueden pensar que tienen derecho a controlar cada uno de mis pasos como si aún fuera la niña que podían manipular? Es un trago amargo. La realización de que, no importa cuánto haya crecido, no importa lo independiente que haya llegado a ser, mis padres aún me ven como alguien a quien pueden controlar, es devastadora. Pero también estoy resuelta. Esta es mi vida, y si no pueden respetarlo, será su pérdida. Han pasado 3 meses desde que mis padres decidieron no asistir a mi boda. Al principio, encontré algo de paz al aceptar su decisión. Miraba hacia adelante con la esperanza de celebrar ese día con las personas que realmente querían estar allí, y saber que mis padres no estarían presentes me dio algo de alivio. Pensé que podría seguir adelante, enfocarme en lo que realmente importaba y disfrutar del siguiente capítulo de mi vida. Pero esa paz se rompió cuando recibí un mensaje de mi hermano menor, 19 años, quien me reveló que nuestros padres lo habían amenazado con echarlo de la casa y cortarle el apoyo financiero si asistía a mi boda. El impacto de esta revelación fue devastador. Siempre he estado increíblemente cerca de mis hermanos. Los quiero profundamente, y la idea de que mis padres ahora usaran tácticas tan crueles contra ellos era inimaginable. Tengo 3 hermanos. Uno tiene 27 años, otro tiene 22 y el menor tiene 19. Mientras que mi hermano mayor ya vive independiente. Sin embargo, fui ingenua al pensar que nuestros padres aceptarían esta decisión. Su reacción posterior estuvo dirigida a mis hermanos y dejaron claro que irían a extremos para evitar que asistieran. Usaron amenazas financieras, alegando que, si iban, estarían traicionando a la familia y enfrentarían serias consecuencias. Estaba devastada. Incluso ofrecí ayudar financieramente a mis hermanos, sabiendo que probablemente los echarían si iban. Pero sabía que pedirles que dejaran el único hogar que habían conocido sería demasiado. La familiaridad de su hogar, a pesar de su toxicidad, era algo que no podían simplemente dejar atrás. En respuesta a esto, mis hermanos me llamaron, sugiriendo que hiciéramos una intervención. Querían abordar los problemas más amplios dentro de nuestra familia, incluido el abuso emocional que habían presenciado de nuestros padres. Ayer, mis peores temores se confirmaron. La intervención, que se suponía que sería una conversación para sanar, se convirtió en un intercambio aterrador de 2 horas lleno de ataques personales, acusaciones viles y abuso verbal. La peor parte fue la total falta de respeto por mis sentimientos y cualquier vestigio de dignidad que me quedaba. La rabia de mi padre, llena de insultos, no solo estuvo dirigida a mí, sino también a mi prometido y nuestras decisiones de vida. Su ira parecía interminable, y sentí que hacía todo lo posible para destruir mi autoestima. Aquí hay solo algunas notas que tomé durante la llamada. Mi prometido no es intelectual porque le gusta hacer snowboard y no sabe tener conversaciones intelectuales. Mi prometido no tiene sangre real ni noble, por lo que no puede tener hijos inteligentes. Fue una falta de educación que mi prometido no trajera flores ni vino cuando voló desde otro estado solo para pedirme la mano. Mi decisión de cambiar de carrera. Mis padres están enojados porque nunca invité a mi tío, a quien no veo hace 13 años y que vive en Rusia. Literalmente un momento WTF para mí. Mi papá dijo que mi relación está mal y que no está feliz con ella. Incluso dijo que sería inteligente que rompiera. Mi papá dijo que se arrepiente de no haber golpeado a mi prometido en la cara cuando pidió su bendición y que eso lo perseguirá por el resto de su vida. Dijo que los padres de mi prometido son malos por no responder sus mensajes. Llamó a la madre de mi prometido una perra. Insultó a todos en mi fiesta de compromiso, llamándolos intelectualmente incapaces y rojos de cuello. Y después de la llamada, mis hermanos dijeron que aún asistirían a la boda.
dejaron claro que esto se había convertido en un problema de enfrentar el comportamiento inaceptable de nuestro padre. A pesar de sus intentos de defenderme, estábamos superados por el narcisismo de nuestro padre. Soportar esa llamada fue agonizante, pero fue crucial para que mis hermanos vieran su verdadera naturaleza. Manipulados y invadidos, me sentí completamente deshumanizada. Nunca pensé que algún día bloquearía a mis padres. Hoy es el primer día de cortar todo contacto. Update 3. Después de la llamada, sentí que todo se había roto, no solo entre mis padres y yo, sino también profundamente dentro de mí. El mundo que había conocido durante tantos años, de repente se sintió extraño y irreconocible. Siempre había creído que la familia debía ser una fuente de amor incondicional y apoyo, un lugar donde pudiera buscar consuelo sin importar los desafíos que enfrentara. Pero ahora, esa creencia se había derrumbado por completo. Cada esfuerzo que había hecho para cumplir con sus expectativas, para seguir sus reglas y ganar su aprobación, parecía no significar nada. En lugar de recibir aliento, me encontraba con ira y crueldad. Pensé en mi infancia, en todos los momentos en los que traté tanto de hacerlos sentir orgullosos, de mostrarles que era digna de su amor y respeto. Siempre había esperado que, sin importar lo que sucediera, ellos estuvieran allí para mí. Pero ahora me di cuenta de que no importaba cuánto diera, cuánto intentara demostrarme, nunca era suficiente. Y ya no podía. La decisión de cortar lazos con mis padres no fue algo que tomé a la ligera. La idea de cortar completamente mi relación con ellos me partió el corazón. Pero a medida que pasaron los días, comencé a darme cuenta de que era la única opción que me quedaba. No podía seguir permitiendo que su comportamiento tóxico dominara mi vida. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien cuando, en el fondo, me sentía pequeña, menospreciada y herida. El abuso verbal constante, las amenazas, la manipulación, todo eso había dejado una huella en mí. Lo más difícil fue reconocer que no podía cambiarlos, que no podía arreglar la rotura de nuestra relación. Pasé tantos años esperando que algún día me entendieran, que vieran mis decisiones no como una traición, sino como una parte natural de mi madurez y de encontrar mi propio camino. Pero ese día nunca llegó. Y ahora me enfrentaba a la realidad de que tenía que elegir por mí misma, mi propia felicidad, mi paz mental, mi bienestar. Este no fue el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Tenía a mi prometido, que estuvo a mi lado durante todo el dolor, y a mis hermanos, que no vacilaron en su apoyo. Había creado mi propia familia, una familia construida sobre el amor, el respeto y la comprensión. Y aunque el dolor de perder a mis padres todavía persistía, sabía que era necesario para poder seguir adelante. Fue doloroso, pero también fue empoderador. Hoy marca el primer día de una nueva vida para mí, una vida en la que soy libre de ser quien realmente soy, sin miedo al juicio, al rechazo ni al control. Ya no dejaré que nadie, ni siquiera mis padres, me arrebaten eso. Y aunque no sé qué depara el futuro, sé que me mantendré firme en mis decisiones y continuaré viviendo de manera auténtica, sin compromisos.